Amigos de la comunidad educativa, continuamos en Viva la Mañana. Entramos a nuestro segmento estelar con los invitados que siempre pues pasan a través de nuestra programación, y hoy tenemos un tema que vamos a descubrir cosas valiosas, Ámbar, sobre el miedo escénico. ¿Lo has sentido alguna vez? Creo que sí, que en algún momento todos hemos sentido ese miedo antes de quizás hacer alguna presentación o presentar algún proyecto, pero creo que es normal. Bueno, déjame decirte que para hablar sobre este tema tenemos a nuestra invitada estelar. Se trata de Marleny Hernández. Ella es una gran comunicadora y gerente de comunicación estratégica. Ha pasado en varias ocasiones por aquí y producción siempre recurre a ella para tratar temas tan importantes sobre la comunicación efectiva. En esta ocasión viene a hablarnos sobre el miedo escénico. Marleny, buenos días. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por recibirme una vez más en este espacio. La verdad que me encanta la energía que se vive aquí. Sí, me gustaría así de repente preguntarte de inicio, ¿qué es el miedo escénico? ¿Cómo se sabe cuando uno está sufriendo de miedo escénico? Porque muchas veces se habla de ser una persona ansiosa. ¿Tiene que ver el miedo escénico con la ansiedad? El miedo escénico es uno de los miedos más comunes. Prácticamente cualquier persona lo puede experimentar. Es completamente normal, sobre todo cuando nos exponemos a escenarios, actividades que son muy importantes. Puede que tú no tengas miedo de hacer este programa todos los días, pero si tienes que hacer una maestría de ceremonia frente al presidente de la República, en el Congreso Claro. Nacional, donde ya hay un escenario más solemne, donde de pronto tú te juegas tu prestigio, donde hay una serie de estresores, puede que ahí el escenario cambie, porque estamos hablando de mayor presión y de mayor significado. Hay otra simbología, eso pasa mucho también. Cuando yo le doy una simbología a ese escenario, a esa actividad en la que yo me estoy involucrando, cuando siento que tengo muchos ojos frente a mí, cuando siento que pudiera estar siendo juzgada, muchas veces eso es real y en otras ocasiones es solo producto de nuestra imaginación. Yo pudiera pensar que aquí hay gente que me está evaluando, que me está criticando, cuando a lo mejor aquí están chequeando las cámaras y los cables y nadie está pendiente de cómo yo lo estoy haciendo en el estudio. Entonces, el miedo escénico es normal en la medida que no me controle, en la medida que no se convierta en una fuerza, que esa ansiedad a la que tú hacías referencia me impida yo desenvolverme de manera correcta, de manera natural, y que eso pueda impedir incluso mi crecimiento, porque hay personas que pudieran perder oportunidades de crecimiento laboral y personal porque no se exponen, porque les da vergüenza, porque no toman la iniciativa de hacer una presentación, frente a un cliente, de pronto tener algún tipo de presencia en medios de comunicación. Entonces, por eso pierden oportunidades de crecimiento. Marleny, ¿y cuáles son los síntomas físicos y emocionales que puede llegar una persona a sentir cuando se presenta el miedo escénico? Pueden ser muy diversos, definitivamente, que esa sensación de ansiedad, de agitación, hay personas que incluso puede sudarle las manos, que pueden ponerse nerviosas, eso en un grado digamos que Tartamudear, extremo, ¿verdad? olvidarse, eso pasa mucho, que dicen, bueno, yo me preparé, pero justo cuando me paré en el escenario se me olvidó todo. Eso pues ocurre cuando nos dejamos distraer, cuando no aplicamos técnicas de concentración, pero digamos que eso es a un nivel extremo. Lo normal es que sintamos ese frío propio de la adrenalina, Claro. que es completamente normal e incluso saludable. Porque si yo caigo en el otro extremo de que yo me siento con un exceso de autoconfianza, porque esto yo me lo sé, porque yo estoy cansada de hacerlo, porque tengo la vida entera haciéndolo, pudiera caer en un descuido de no medir a lo mejor el protocolo de la actividad en la que me estoy involucrando, de no prepararme lo suficiente para un Ahí entra escenario que realmente lo requiera. la parte del ego, juega un papel en eso de sentirse por encima de la situación y olvidarse sobre la parte del protocolo, como dices tú. Mira, todo en la vida tiene que tener un sano equilibrio. O sea, todos los extremos son malos. Tú no puedes vivir creyendo que nunca estás listo. O sea, eso es una de las razones que pudieran incidir en el miedo escénico. Tú tener un síndrome del impostor, tú entender que todavía te falta un curso, una certificación, una maestría, tantos años de experiencia para tú atreverte a dar tal o cual paso. Hay personas que nunca se sienten lo suficientemente listas y hay otras que tal vez tengan exceso de
de atrevimiento, de confianza, que no es malo. Pero el talento y la autoconfianza van a tener un límite si no es respaldado por el contenido. No importa qué tanta autoestima yo me sienta tener, qué tan confiada y lanzada yo sea en un momento determinado, yo no voy a poder fluir de manera sostenida en un tema que no sea de mi dominio. Y aquí eso va muy de la mano. O sea, tú no puedes dominar el miedo escénico si tú no sabes de lo que tú estás hablando. Claro. O sea, va a llegar un momento que después de ese saludo inicial, después que tú introduzcas ese tema, tú no lo vas a poder argumentar. Entonces, evidentemente que si yo no me preparé para una entrevista, para una actividad, para una exposición, yo no me voy a poder desenvolver y no debería tampoco exponerme a eso. Marlene, entonces la primera recomendación contra el miedo escénico sería la preparación sobre el tema del cual usted está llamado a hablar. Preparación y práctica, que son dos cosas completamente diferentes. ¿En qué se diferencia? La preparación tiene que ver con el contenido, que puede ser profundo o puede ser simple. Hay actividades, tú vas a hacer una maestría de ceremonias, de pronto ese contenido es tú tener el guión de esa actividad, el programa. No necesariamente hay un guión, pero tú tener el programa, los perfiles de los panelistas, expositores, figuras que van a estar encabezando esa actividad, la lista de salutaciones que le llamamos a nivel de protocolo vocativo, tú tener las informaciones generales de esa actividad. Eso puede ser tu preparación, pero a otros niveles probablemente tú tengas que hacer un curso, tú tengas que hacer un diplomado, tú tengas que leerte 1 o 2 libros si tú quieres montar un taller, hacer una presentación ya más profunda, tener una participación como panelista en un congreso. Ya eso denota un poco más de profundidad. La práctica es la puesta en escena. Los grandes oradores no se paran frente a un escenario. O sea, el presidente de la República ensaya para sus discursos en teleprompter. Sí. Si tú tienes que dar un discurso en un teleprompter frente a una gran audiencia y a ti ni siquiera te tomaste unos minutos para confirmar que ese teleprompter está a la distancia adecuada, que la persona que lo está manipulando lleve el ritmo adecuado para ti, que la letra está en el tamaño que tú puedes dominar, que pudiera ser un tema para algunas personas que usan lentes, etcétera, etcétera. Entonces, los grandes oradores, las personas que nos dedicamos de manera profesional a la comunicación, no dejamos elementos sueltos. Tenemos guiones, tenemos asesores, abordamos la parte estratégica, cuidamos la imagen, son muchos elementos. Por lo tanto, ese es un error también muy común. Tenemos que tener cuidado cuando nos medimos en función de esas figuras que vemos en los medios. ¿Por qué, Marlene? Porque esas figuras se dedican por lo general, o sea, a ser figuras públicas, tienen equipos, tienen asesores, tienen toda una vida trabajando para cuidar la proyección de su imagen, le dan un valor, digamos que neurálgico a esa imagen, de la cual la oratoria es parte importante, porque tú te puedes ver muy bien, tú puedes tener una imagen visual de impacto, y si tú no te sabes desenvolver, pues esa imagen se cae. Bueno, me gustaría saber, ya que el miedo pudiera ser como un exceso de imaginación negativa y eso afecta de alguna forma a nuestros nervios. La respiración, esa llamada respiración diafragmática que a los locutores le hablan sobre esto, ¿puede ayudar a calmar los nervios, el miedo? Mira, yo recomendaría, más que enfocarnos en técnicas que no necesariamente todos tenemos que dominar, yo recomiendo, además de la preparación y de la práctica, la organización. La organización en los elementos más sencillos. A mí me dijeron que llegara hoy a esta entrevista a las 8:20, bastante temprano, pero ya yo a las 8:03 estaba parqueada y prácticamente maquillada. Si yo llegara a las mismas 9 de la mañana, con la ropita en un bultico que me tengo que acabar de cambiar aquí, que no me he maquillado, que para dónde que voy, que si estoy tarde, que si ya voy al aire, le voy a sumar un nivel de estrés adicional a lo que ya pudiera representar tener esta conversación con ustedes. Si además me perdí en la dirección porque no investigué bien, no sé si hay parqueo o no hay parqueo, tuve que dejarle la llave, estoy poniendo escenarios hipotéticos que pasan en el día a día, porque tú sales para una entrevista y te tienes que enfrentar al tráfico, a las complicaciones de parqueo propio de la ciudad, a presiones normales de la vida doméstica y profesional. Entonces, el día que nosotros tenemos una presentación, tenemos que tratar de estar lo más tranquilos posibles y tener la menor cantidad de estresores. De tal manera que una vez tú vayas a hacer esa presentación, a tener esa exposición, a tener esa entrevista,
tú te puedas enfocar en ese momento. Eso que tú decías de los pensamientos, hay que enfocarse en pensamientos positivos y completamente, digamos, que cuidar esa comunicación que tenemos con nosotros mismos, porque tendemos a ser muy críticos. Si yo, en lugar de conectar con emociones positivas, lo que hago es decirme, se me va a olvidar todo, yo no sé quiénes son esas dos personas, a lo mejor me hacen una pregunta difícil, a lo mejor me tocan un tema del que yo no quiero hablar, me voy a poner nerviosa. Entonces, previo a una presentación, es importante cuidar ese lenguaje, esa comunicación que tengo conmigo misma. ¿Por qué la actitud positiva ayuda a regular el miedo escénico? Justamente cuando venía para acá, o más bien cuando esperaba, leía una frase muy común que dice que en lo que te enfocas se expande. Así O sea, es. si yo pongo mi atención en elementos que probablemente solo están en mi imaginación, ay, pero mira, ella me miró mal, eso fue que no le gustó, eso es que el tema no sé qué, voy a eventualmente ver fantasmas que no existen. Entonces, no es que siempre va a haber un escenario favorable, porque ojo, tú pudieras tener una presentación en un escenario competitivo, puede que tú estés defendiendo un tema en un escenario laboral donde haya otras personas que no necesariamente estén de acuerdo con tus planteamientos, pero hay que conectar con la seguridad, hay que conectar con la autoconfianza, hay que conectar con emociones positivas. Ya hay tiempo luego para tú hacer una introspección y ver si hay una oportunidad de mejora. Y en la mayoría de los casos, señores, no es que no cometamos errores, pero es muy común que le demos una importancia superior a la que ese supuesto error tiene. Ay, ya se me olvidó tal cosa, pero es que aquí no hay un guión predeterminado de lo que yo vine a decir. Si dije una palabra que no era, o si a lo mejor hubo una idea que olvidé, que quería resaltar y se me pasó en el momento, el público que me está viendo en este momento no está leyendo un guión estructurado. Ay, mira, pero ella se le olvidó decir tal cosa. Entonces, si tú permites que esa rigidez te controles, pues vas a perder oportunidad de fluidez y también no lo vas a disfrutar. Amigos de Viva la Mañana, señores, exquisitas estas declaraciones de Marleny, me parecen muy atinadas, muy certeras, Marleny. Me recuerdas a alguien también, un filósofo que decía que hay personas que se creen buenas, pero lo que son tímidas. Quiere decir que la timidez no la deja hacer sacar lo que tienen. Y lo que tienen muchas veces le detiene y tiene que ver con su autoestima. ¿Juega la autoestima algún factor para desarrollar un problema para no darte a los demás y tener ese miedo escénico? Yo diría que para poder hablar bien en público debemos empezar precisamente con la autoestima. Es tan importante que ese es el primer paso, porque en la medida que yo tengo una autoestima saludable, yo me voy a sentir capaz y merecedora de ir por más. Yo me voy a visualizar como una persona merecedora de conquistar ciertos espacios, de proyectarme, de compartir mi contenido con otras personas, de invertir en mi crecimiento. Pero para yo poder primero visualizar en mi mente que yo puedo ir por ese ascenso, de que yo puedo ser conferencista, de que yo puedo ser líder de opinión, de que yo puedo ser lo que sea que forme parte de una meta importante para mí, primero yo tengo que ser capaz de generar ese pensamiento y de sentirme merecedora de eso. Entonces, la autoestima marca la pauta de lo que tú te sientes o no merecedor, de los estándares que tú te pones en la vida, de los límites que tú te pones a ti mismo y que tú permites en otras personas. Entonces, la autoestima precisamente es el primer paso para todo y la comunicación no es una excepción. ¿Y cómo se puede manejar entonces los pensamientos negativos antes de presentarse o hacer alguna presentación? No luchar con ellos, pero tampoco acogerlos. O sea, es como agarrar algo caliente. O sea, si en un momento determinado tú por error cocinando le tocaste un sartén, tú no te quedas con el sartén en la mano, tú lo sueltas. Y dependiendo del impacto de esa quemadura, tú te vas a echar agua o tú vas a ponerte una cremita o vas a ir al médico si es necesario, pero tú no te quedas peleando con el sartén en la mano. Entonces, paradójicamente hacemos eso con los pensamientos, nos quedamos rumiando ese pensamiento. Entonces, tengo una presentación. Este momento en el que yo estoy con ustedes es para concentrarme en esta conversación. Este no es el momento para yo pensar que me habría gustado ponerme otro vestido, que a lo mejor el color del maquillaje, yo quería un rojo, pero se me olvidó ese pintalabio. Ya habrá tiempo para hacer esos ajustes, o que a lo mejor se me olvidó compartir tal o cual cosa,
Entonces, es no darle cabida a esos pensamientos más allá. Los pensamientos son involuntarios. Pero Sí. ellos no se, claro, Los tú no llamados controlas, intrusivos. tú no controlas que ese pensamiento intrusivo llegue, pero tú sí puedes controlar Que se quede. que se quede. O sea, ese pensamiento tú puedes poner tu mente en otra cosa. ¿Cuáles son esos oradores, esos personajes que tú admiras en el ámbito de la comunicación, de la oratoria, que tú puedes decirle a ese público que nos ve? Me gusta, por ejemplo, Barack Obama, que tuvo una capacidad de oratoria y la sigue teniendo para hablar y conectar con los públicos. Bueno, yo me quedo en el ámbito local, no me voy tan lejos, pero yo soy una niña de los 80s, por decir así. Y era una época donde todavía la televisión tenía mucha magia, donde todavía los programas kilométricos, El Gordo de la Semana, Sábado de Corporán, Punto Final, tenían mucha incidencia. Y yo crecí viendo esas grandes figuras, Jackie Núñez del Risco, Freddy Verasgoico, Yagna Tavares, Tania Báez, que dieron El maestro Jackie ha sido el maestro de la palabra. Entonces, yo crecí pues admirando esas figuras que muchas de ellas todavía siguen vigentes. Y era una época donde había que tener talento realmente, había que tener contenido para hacer televisión, pero también era mucho más difícil. Tú tenías que de pronto tener algún tipo de coyuntura, de tener algún tipo de padrino para poder entrar a los medios, porque era un espacio muy limitado. Ya en los 90, pues eso se democratizó para bien o para mal, y hoy por hoy es muy fácil hacer comunicación, cualquiera lo puede hacer con un celular y las plataformas digitales, pero eso también ha implicado otros retos, que la calidad y las exigencias no son las mismas. Pero bueno, que se hayan masificado las habilidades de comunicación efectiva y que, vamos a decir, hay que seguir trabajando. ¿Qué piensas tú para que ese estudiante, ese universitario, salga de esos centros educativos con esas fortalezas? Lo primero es entender que es importante, que la oratoria es una habilidad que todos deberíamos de dominar. Eso no quiere decir que nos vayamos a convertir en figuras públicas, Claro. ni que tú tengas que ser político, ni un orador de clase mundial, pero sí todo profesional, toda persona debería de dominar las habilidades básicas para poderse desenvolver en público, porque esto no está, digamos que, reservado para un grupo específico. Y ahí hay un pequeño error de no, porque a mí no me gusta eso, porque yo no me siento cómoda, porque eso es para la gente de comunicación, para la gente de mercadeo. La comunicación es para todo el mundo, y una vez tú lo entiendes y buscas la manera de dominar esas habilidades, pues definitivamente que se abre todo un mundo de oportunidades. Ámbar y yo tenemos la misma curiosidad. ¿Se quita el miedo escénico o se aprende a manejar? Exacto. Se aprende a manejar, y se aprende a manejar de tal punto que no te va a controlar. Y ahí eso implica dominar técnicas, tener contenido y también exponerte. Es una mezcla de factores, incluyendo la autoestima de la que hablábamos, pero no basta la teoría, no basta la preparación, no basta incluso con que tú domines ciertas técnicas, porque las hay. Tenemos técnicas para desenvolvernos en diferentes ambientes, en diferentes herramientas, pero si yo no practico, si yo postergo esas oportunidades, no, porque yo lo voy a hacer después. Fulanita que ven, hoy presenta tú, no, porque a mí no, otro día yo lo hago. Si tú dejas pasar esas oportunidades, pues esos conocimientos no se van a integrar. Y yo tengo una pregunta que me causa mucha curiosidad. ¿Por qué se hace más difícil hablar con conocidos que con desconocidos? Porque me siento juzgada, porque de pronto hay una vulnerabilidad de ese conocimiento, porque si yo llego aquí todos los días, ustedes me conocen, el día que estoy de mal humor, el día que vengo con algún problema personal, cualquier situación, ahí el personaje es más difícil de sostener. Y desafortunadamente mucha gente vive con cierta careta de no querer tal vez ser demasiado abierto, o de proyectar una Exponer esa imagen vulnerabilidad. en su puesta en escena que tal vez no sea del todo la realidad. Bien, y sabemos que uno empieza en una escalera por el primer peldaño. ¿Tú naciste así, con esa capacidad? Mira, hay habilidades. ¿O fue que poco a poco te fuiste Yo construyendo? empecé a trabajar a los 15 años comunicación. Obviamente mis primeros pasos en un canal de televisión local en mi pueblo, en Moca, provincia de Espaillat. Hay habilidades naturales, o sea, hay habilidades de inteligencia comunicacional, pero hay un entrenamiento, hay, como decimos comúnmente, un fogueo que definitivamente te lo da el tiempo, te lo da la exposición. O sea, todos conocemos personas que son desenvueltas, que son
muy, digamos que muy expresivas. Pero eso no quiere decir que esa persona que sea muy expresiva, que sea muy abierta, muy sociable, tú lo puedes poner a debatir en un congreso, que tú lo puedas poner a moderar un panel. Entonces, hay que entrenar, o sea, hay que prepararse y hay que adquirir esos conocimientos y esas técnicas. Y algo que quería agregar de la pregunta de Ámbar, es muy común muchas veces en los escenarios académicos que hay un alumno que participa, que el profesor hace una pregunta y esa persona sentado en su silla da su retroalimentación, da su opinión, el profesor le invita a pararse y automáticamente esa persona se pone nerviosa. ¿Por qué pasa eso? Porque automáticamente algo tan sencillo como ponerme de pie me hace sentir que estoy siendo juzgada, que estoy siendo evaluada. Entonces, son esos pequeños símbolos, de la misma manera que a otras personas les pasa desde que le ponen la cámara enfrente, desde que le ponen el celular, porque hay muchas actividades que el día de hoy son cubiertas, son grabadas con celulares, no con cámaras tradicionales. Entonces, tenemos que ir quitándole poder a esos símbolos que no te van a dañar, el celular no te va a explotar en la cara, y las personas tenemos todos, sin excepción, nuestra propia carga de problemas, de inseguridades, de situaciones, y en la inmensa mayoría de los casos estamos más centrados en nosotros mismos que en las supuestas debilidades de los demás. Sabemos que te dedicas a formar a ejecutivos, a damas y caballeros en el arte de la palabra y que el tema del miedo escénico es parte de tu programa. ¿Qué tienes ahora en la actualidad? Pues próximamente tengo la versión número 12 de mi taller de oratoria Comunicar para Ganar. Es un taller presencial con 7 semanas de duración, los martes de 7 a 9 de la noche, un horario muy cómodo para adultos, jóvenes, profesionales, que pueden pues regalarse esas 2 horas a la semana para adquirir esas destrezas que necesitan para conectar de una manera más efectiva con sus audiencias y comprobar todo lo que el arte de la buena comunicación puede aportarles. Yo no me quiero ir sin antes hacerle esta pregunta, Marlene, y es, ¿en algún momento te sucedió algo en alguna presentación que se te olvidó lo que ibas a decir por el miedo escénico o recuerdas esa vez? Todos ¿Y hemos cómo lo cometido manejaste? errores. Todos hemos cometido errores. No recuerdo ahora mismo un olvido, como que me haya quedado la mente en blanco, pero sí, por supuesto, he cometido errores de equivocarme en un nombre, que son cosas que pueden ser, dependiendo del entorno y del evento, pueden ser muy serias. En una ocasión, pues, me equivoqué, señores, con el nombre de una provincia, imagínense ustedes. Dije San Francisco en lugar de San Pedro, en una maestría de ceremonias hace muchos años. Entonces, los errores son de humanos, pero tú no puedes permitir que ese error se convierta en un trauma. Obviamente hay que evitarlos, eso se evita con la preparación, se evita con la concentración, con tú tener todos los insumos que tú necesites. Si vas a hacer una maestría de ceremonias, tener esos nombres claros, tener ese guión a mano, ese programa, cerciorarte bien, confirmar bien todas esas informaciones, pero nadie es infalible de cometer en un momento determinado un error. Sí me gustaría saber esa persona que está intentándolo exponerse o que ni se atreve a exponerse. ¿Cuáles serían esos errores en la búsqueda de esa seguridad? Hay que empezar paso a paso. Esto es como un entrenamiento en pesas. Tú no puedes levantar una gran cantidad de peso si es el primer día que vas a entrar a un gimnasio. Entonces, lo mismo pasa con cualquier habilidad. O sea, yo no puedo exponerme a un gran escenario si yo ni siquiera puedo tener una pequeña entrevista o si yo me pongo nerviosa de tener una conversación frente a 2 colaboradores. Entonces, vamos a empezar poco a poco, vamos a ir adquiriendo esos conocimientos, vamos a practicar en casa. Primero podemos practicar solos, frente a familiares, frente a amigos, y más adelante ir dando esos pasos y recordar que tampoco tengo que dominarlo sola. Para eso estamos las personas que nos dedicamos a acompañar a otras personas, que ponemos décadas de experiencia, porque en realidad yo no nací sabiéndolo todo. O sea, muchos de los errores que hoy yo puedo orientar a otras personas, yo los cometí en su momento y otras personas también pues me ayudaron con información, con entrenamiento y acompañamiento. Sí me gustaría conocer de tus redes sociales para hacer ese contacto, porque allí fuera hay muchas personas que tienen este desafío para este año 2026, mejorar su comunicación efectiva y romper esas barreras del miedo escénico. Claro. Y uno va profundizando, porque hasta yo sufro del miedo escénico. Todos sufrimos. Pues bien, yo les invito a que me sigan en mi Instagram, marlenihernandez.rd, marlenihernandez.rd en Instagram, y en X, Marleni H.
RD. El taller Comunicar para Ganar en su 12ª edición inicia este próximo martes 24 de febrero, así que ahí está la invitación para todas esas personas que se propusieron que este 2026 iba a ser su año. Así que una buena oportunidad es iniciarlo pues regalándote una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. Pídele esos Bueno. consejos ya finales. Sí, me gustaría que nos dijera o les dijera también a las personas que nos están viendo esos consejos para que tomen en cuenta antes de hacer alguna presentación o también en su vida diaria, porque creo que nos presentamos en diferentes ámbitos de nuestras vidas que podemos sentir miedo. Yo pudiera resumir todos esos consejos en que el talento no es suficiente. Hay que Totalmente. prepararse, hay que practicar y hay que leer, señores. Hay que leer porque de nada sirve que tú tengas un talento natural, que tú te atrevas, que tú seas lanzado si tú no tienes contenido que respalde ese movimiento. Marleny, queremos darte las gracias, realmente estamos muy complacidos, hemos podido contar contigo en una, en dos, en varias ocasiones, nos deja con ese deseo de seguir profundizando sobre la comunicación en sentido general, la comunicación integral, la comunicación efectiva. Marleny es una gran consultora, coach comunicacional, gerente estratégica de comunicación y ha estado con nosotros en Viva la Mañana. Para ti este aplauso.